Solo otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, cántalo conmigo. Solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Dios amado, por esta oportunidad que nos da de poder estar aquí reunidos con su iglesia, Señor, este grupo de hermanos que hemos decidido, Padre Santo, venir a esta hora a aprender de su palabra. Por favor, habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, Señor, que no salgamos de la misma forma como hemos entrado, que su palabra sea rema en nuestras vidas, Señor. Ayúdenos a poder discernirla, Señor, con sabiduría, y que esa palabra, Señor, pueda retenerse en nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para que podamos ser personas diferentes, Señor. Cámbienos. En el nombre de Jesucristo le pedimos. Amén. Puede tomar asiento, por favor, amado hermano. Puede necesitar el pointer o que usted lo cambie. El tema de esta mañana se titula La mano de Dios al enfrentar la oposición. Y es muy importante que nosotros sepamos que siempre como cristianos nosotros vamos a tener oposición. Muchas veces la oposición no viene de entes extrañas, no viene de personas extrañas, sino que de parte de quién? De la propia familia. Amén. Y muchas veces la oposición viene de la misma iglesia, de la misma gente de la iglesia. A veces usted trata de hacer las cosas y los hace de la mejor manera, pero siempre va a tener personas que van a estar en contra de usted, ¿verdad? Siempre usted va a tener personas que van a criticar aunque usted esté haciendo bien las cosas. Amén. ¿No es cierto? De hecho, por mucho que usted quiera hacer las cosas bien, siempre va a tener personas que van a criticarle aunque usted haya hecho un buen papel, ¿verdad? Nosotros en El Salvador, hermano Leiva es de El Salvador, no sé quién más es de El Salvador, pero fíjense, las cosas que están sucediendo en El Salvador son positivas, hermano. Todo lo que está sucediendo en El Salvador, porque hay un líder que está dirigiendo bien el país desde el 2019. Y las cosas que ha hecho, si usted ve las escuelas, cómo las han... Hermano, era increíble la situación de los estudiantes, cómo era que estaban en unas escuelas solamente habían láminas, y lo que hacían gobiernos anteriores era irlas a pintar, lo más que hacían. Así que los jóvenes estaban con escuelas donde había techo, ¿verdad?, de lámina con agujeros, y se mojaban los estudiantes. Y la percepción de la mayoría de salvadoreños es que el país está cambiado y las cosas que el presidente hace muy buenas, pero siempre hay gente, una minoría, que siempre critica. Y estas son las personas que muchas veces nosotros nos referimos que no hacen ni dejan hacer. Y muchas veces la oposición es así, porque es fácil criticar, hermano. Es fácil apuntar y decir, esto está mal, esto no lo veo bien. Pero ¿cuál es la solución? Como cristianos nosotros ya no podemos estar en ese juego de andar criticando, ¿verdad? Sino que si juzgamos algo, proveamos soluciones. A veces entre los hermanos, mire, a mí no me gusta esto, no me gusta lo otro. ¿Cuál es la solución? En vez de ver el problema, nuestro hermano Edwin, hemos hablado la otra vez, que cuando anda trabajando, ¿verdad?, hay personas que le dicen, esto está mal, pero ¿qué es lo que propones de solución? Porque si usted y yo nos encargamos de ver los defectos de las personas, ¿los vamos a encontrar, sí o no? Amén. Claro que los vamos a encontrar. Pero si nosotros vemos el lado positivo de las cosas, si vemos lo que dice la palabra de Dios, que antes de ver la paja que está en el ojo de tu hermano, ¿qué tenemos que ver? La viga que a veces hay en nosotros. Es decir, a veces tenemos más problemas nosotros que las demás personas. Entonces, con la crítica tenemos que tener cuidado. La oposición muchas veces viene de gente de adentro de nuestras familias, viene a veces de gente de la iglesia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Eso se llama la mano de Dios al enfrentar la oposición. ¿Qué hace usted como cristiano
al tener personas que le critican y no ven sus virtudes. ¿Sabía usted que nosotros tenemos más virtudes que defectos como seres humanos? Todos tenemos más virtudes que defectos. Pero ¿en qué se fijan las demás personas? En las cosas negativas, las cosas malas. Y obviamente si las andan buscando las van a encontrar, ¿verdad? Pero recuérdese que si Dios está con usted y va a tener oposición, ¿la tuvo quién? Moisés, ¿se acuerdan? La tuvo Abraham, la tuvo Isaac, la tuvo Jacob. Todas estas personas, si usted, ¿cuál era lo que los definía a ellos en común? ¿Qué era lo que tenían todos ellos en común? Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, todos estos siervos de Dios, ¿qué era lo que tenían en común? Que servían a Dios, eran hombres, ¿verdad? Que incluso hay en la Biblia mujeres también que trabajaban y servían a Dios. Y siempre, aunque usted no lo crea, tuvieron oposición. ¿Verdad? Moisés no necesitaba, ¿verdad?, él andar lidiando con tanto problema de la gente, pero lo hizo. Había gente que se quejaba por esto, que se quejaba por lo otro, y Dios nunca los desamparó en el camino desde Egipto hasta la tierra prometida. Y siempre tuvieron oposición. ¿Qué hacemos entonces con la oposición? ¿Qué hacemos con este tipo de a veces impedimentos, ¿verdad? Que decimos nosotros, a veces, ¿sabe cuánto tiempo le correspondía a Israel, por ejemplo, de llegar de Egipto hasta la tierra prometida? Le iba a tomar 11 días, fíjese, caminando. Pero por los problemas que ellos mismos creaban, o sea, y hay personas que lamentablemente no hay problemas, pero ellos los crean y fabrican problemas, ¿verdad? Y es triste cuando en vez de ayudar, lo que hacemos es criticar, y en vez de criticar, no ayudamos. Entonces, lo que Dios hace con la oposición, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Segunda de Reyes, y vamos a pedir un voluntario que nos lea la palabra de Dios, por favor. Hermanos, voy a pedir a los que estamos atrás que por favor nos acerquemos. Queremos estar todos unidos, ¿verdad? Vamos a dejar ese espacio nomás para personas que cuando ya se llena nuestro espacio, que vamos a pedir que pasemos todo para el frente, por favor. Segunda de Reyes 6, del 8 al 12. Segunda de Reyes 6, del 8 al 12. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Amén. Amén, hermano. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que nos pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y sí lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Ok, ¿qué era lo que vemos aquí que el profeta Eliseo hacía con respecto a los enemigos, los sirios en este caso? ¿Qué era lo que él hacía? ¿Qué es lo que él hizo? Leámoslo una vez más. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Algo que debemos de entender, que Israel siempre ha tenido enemigos, ¿verdad? Es un país pequeño, si usted conoce El Salvador, es al tamaño de El Salvador, pero se ha enfrentado con potencias grandes. Bueno, últimamente lo hemos visto, ¿verdad? Si usted ve el mapa de donde está Israel y lo que es Irán, hermano, caben aproximadamente 26 veces Israel en Irán. Así es de pequeño Israel. Pero pregúntese usted, ¿por qué es que Israel siempre es victorioso y ha sido victorioso, como lo dice ahí en la Escritura? Hay algo que Dios hace cuando nosotros le servimos. Vea lo que dice: y consultando con sus siervos, tenía el rey de Siria, fíjese, guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, o sea, el rey de Siria consultó con los siervos y dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar
que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. ¿Okay? Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es rey de Israel? El rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Qué era lo que hacía el Eliseo, el profeta? ¿Cuál era su actividad? ¿Cuál era su mensaje con el rey de Israel? Él llevaba el mensaje, o sea, traía lo que veía el rey de Siria, ¿verdad? Había guerra contra Israel. Entonces el profeta Eliseo siempre le decía al rey lo correcto que debía de hacer. ¿Por qué? ¿De dónde escuchaba la voz el profeta Eliseo? De Dios. Eso es un mensaje que nosotros siempre tenemos que tener en mente, de siempre, hermano, considerar, escuchar lo que dice la gente, pero como personas sabias, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir en contra de ellos a pelear? No vamos a hacer eso. Ayer vimos, ¿verdad?, que la palabra de Dios dice que mía es la venganza, y Jehová lo dice de esa manera. Entonces, no es bueno agarrar personal, ¿verdad? Esas críticas, no es bueno agarrar personal esas cosas, sino que dejárselas en manos a quién? A Dios. Siempre hay que dejarle las cosas a Dios. Tenemos, hermano, situaciones muy difíciles a veces. Le digo de que a veces cuando en las iglesias hay problemas, ¿cómo se siente ese ambiente? Tenso. Sí, se siente tenso. A veces cuando tenemos situaciones con hermanos que no debe de haber, y esto lo quiero confirmar, hermano, en nuestra iglesia, si vemos algo así, nosotros vamos a tomar medidas, vamos a hablar con ambas personas, ¿verdad? Cualquier cosa, pero no, la palabra de Dios dice que donde mora Dios tiene que haber ¿qué? Paz, tiene que haber amor, no puede haber esos problemas, ¿verdad? Ese tira y jale y indirectas, y hay personas que son especialistas en eso, ¿verdad? Dicen una cosa, dicen algo a Pedro, ¿para qué? Para que le entienda a Juan, ¿verdad? Entonces son indirectas. No, vamos, cuando tengamos algo con algo, ¿qué tenemos que hacer? Algo con alguien, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la persona, ¿verdad? Pero sobre todo mantener ese temple de que nada de lo que digan las personas nos va a afectar a mí. ¿Cuándo es que le afectan los problemas a usted? ¿Cuándo es? Cuando es cierto. ¿Cuándo es cierto? O sea que yo me refiero a que cuando te dicen algo y es cierto, me molesta. Okay. Pero cuando no es cierto, pues uno ignora, porque no es cierto, no me importa. Okay. Cuando es cierto, ahí sí la persona se pica, ¿no? Ok, sí, alguien más, y esto es muy importante, en psicología esto se ve mucho, hermano. ¿Cuándo es que los problemas le afectan a usted? Cuando no lo resuelves. Cuando no resuelve también, ok, Cuando pero no tienes a Dios en tu corazón. cuando no tienes a Dios en tu corazón. Ok, otra respuesta, ok, ¿cómo? Ok, yo creo que por ahí vamos. Sí, hermano, los problemas a nosotros nos afectan, escuche bien, cuando lo tomamos personalmente. ¿Ok? Usted va manejando, ¿verdad? Y de repente alguien se le cruza a usted. Entonces, usted tiene opciones, ¿no es cierto? Véale las opciones que hay. ¿Cuáles son las opciones que usted tiene cuando alguien se le mete y usted tiene que frenar de repente? ¿Cuáles son las opciones? Poner, pitar. Yo abro la ventana y yo grito. Y si usted puede silbar a la vieja, hermano Leiva, ¿verdad? ¿Saben qué silbar a la vieja? No, los hermanos no, ellos no saben, ¿verdad? No, silbar a la vieja, no sé. Bueno, esa es una ofensa, fíjense. Cuando alguien le hace a usted un daño de alguna manera y le ofende y usted silba, le dice a la mamá, le silban, ¿verdad? Entonces, eso es una ofensa. Entonces, ¿de qué forma lo está tomando usted ahí si hace ese tipo de cosas? Lo está tomando personal, hermano. Como la hermana dijo, usted puede poner ¿verdad? El porn, ¿verdad? ¿Qué otras opciones tiene? Aparte de esa. Pelear, ignorar. Puede pelear, puede ignorar. Pero si usted dice, imagínese, mire el escenario. Ustedes me mencionaron varias opciones, ¿verdad? Lo que usted puede hacer. Pero si usted se pone a pensar, bueno, ese loco quizás anda drogado, ¿verdad?
Si usted se pone a pensar, se levantó quizás con el pie izquierdo, ¿verdad? O a saber con quién viene peleando y la quiere agarrar conmigo. Hermano, pues los problemas pueden afectarle a usted cuando usted lo toma personal. Deje que la gente hable, deje que la gente haga sus problemas, pero que, ¿sabe qué? Apártese simplemente, no lo tome personal. Hay revolución, hay algo revuelto, hermano, no lo tome personal, tranquilo, paciencia. Tenga dominio propio para decir, esto no me va a afectar. Me afecta, sí, el problema es cuando yo lo tomo para mí. Cuando yo digo, este me dijo esto. Esto lo dijo por mí. Entonces, no. Eliseo, vea lo que dice. El cual, Eliseo está en Israel, el cual declara al rey las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Qué más podemos? Escuche la palabra, hermano. Escuche la pregunta. ¿De qué manera ha influido en su vida el conocimiento infinito de Dios? El conocimiento infinito. Dios conoce los corazones de nosotros. Claro que sí. ¿De qué forma influye eso en su vida? ¿Acaso usted está para resolver los problemas? No. ¿Solo? No. La palabra de Dios dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. La valentía, no muchas veces, escuche bien hermano, muchas veces ¿a qué llamamos valiente nosotros? Pero a veces hay que correr. Sí, porque nosotros, alguien se agarró a balazo y ese es valiente. ¿No es cierto que sí tenemos nosotros en nuestra, verdad? En nuestros términos coloquiales tenemos ese valiente, sacó un machete y se defendió, ¿verdad? Pero valiente, ¿a qué llama la palabra de Dios valiente? Aquel que tiene la prueba y la soporta. Aquel que tiene la prueba y no va a hacer daño. ¿Se acuerda? Vemos la historia de Pedro. Pedro ahí estaba queriendo parecerse ¿qué? ¿Se acuerda Pedro cuando sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los soldados? ¿Qué estaba queriendo aparentar él? Porque no era eso, era un... Si usted se da cuenta, más bien se achicó, decimos nosotros, ¿verdad? Se retrocedió. Él estaba queriendo aparentar un héroe, un hombre en términos mundanos valiente. Eso no es la valentía, ¿no? Como dijo el hermano él, a veces la valentía puede más bien hacerse práctica que usted evite confrontaciones. Evite confrontaciones. Y la pregunta es una vez más, ¿de qué manera ha influido en su vida el conocimiento infinito de Dios? El conocimiento de Dios, hermano, la sabiduría de Dios es infinita. Entonces Él sabe lo correcto de hacer. ¿Usted quiere venganza ahorita? Así queremos a veces, ¿verdad? La venganza, Señor, ¿verdad? Que caigan mis enemigos ahorita. No va a ser ahorita. A lo mejor toma tiempo, hermano. Y yo le puedo decir una cosa, hermano. Vea en su vida, cada uno de nosotros, hagámonos un examen ahorita. Vea las personas que le han causado daño a usted. Vea los resultados. Amén. Usted siguiendo el camino de Dios y las personas alejadas de Dios. Vea los resultados. Hermano, en todo aspecto. Yo he podido palpar eso, hermano, en la vida personal. Las cosas a veces nosotros no las podemos solucionar. Y no, ¿cuál es la mejor recompensa que Dios le puede dar a ustedes, las personas que le han dañado? A veces no es, hermano, y aquí es un tema muy interesante para nosotros, porque alguien que nos daña, ¿qué quisiéramos ver de esa persona? Naturalmente, como persona, ¿qué queremos de esa persona que nos ha causado mal? Que las paguen. Que las pague, ¿verdad? Y le canta la de Paquita, la del barrio, ¿verdad? Ya saben los hermanos cuál es, ¿verdad? Rata de dos patas, ¿verdad? Pero, hermano, ¿cuál es la mejor venganza o recompensa que Dios le puede dar a usted de esa persona? Que esa persona conozca a Cristo, ¿no? Imagínense la mente humana, que es lo que piensa, que le pase un tráiler a este, ¿verdad? O que vaya por un carro y que lo baje. Pero ¿cuál es la mejor recompensa que Dios puede darnos a nosotros? Que usted vea convertida a esa persona. Entonces no decíamos mal a nadie, y lo dice la Escritura. Segunda de Reyes 6, del 15 al 17. ¿Quién lo lee, por favor? Segunda de Reyes 6, 15 al 17. ¿Alguien que nos lo lea? Amén, hermano. Y se levantó de mañana y salió
Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de a carros de fuego alrededor de Eliseo. Ok, ¿va entendiendo usted la historia ahora? A veces usted piensa que está solo en este conflicto, ¿no es cierto? A veces usted piensa de que, bueno, tengo problemas, ¿verdad? Con la ley, tengo cita a corte, y a veces usted piensa en su humanidad, ¿verdad? Usted piensa, yo estoy solo en esto, me siento abatido, ¿claro? ¿Quién no se abate? ¿Quién no se siente en una situación, hermano, de vulnerabilidad? Cuando usted se siente en una situación de vulnerabilidad, ¿qué dice eso de su fe? A veces hay desánimos, a veces hay situaciones, hermano, que nos ponen down. A veces hay situaciones que nos hacen nosotros reflexionar y decir, Señor, si esta es vida, ¿para qué la quiero? A veces usted se pone a pensar y dice, Señor, como ese cuadro, esa historia anónima, ¿se acuerda? Que esta era la persona que iba caminando por la arena del mar, y dice que encontró que habían otras pisadas, ¿verdad? Eran 2 pisadas de él y de alguien, y entonces él sabía que el Señor iba con él, pero de repente vio solamente 2 pisadas, y que este hombre empezó a cuestionarse, Señor, siento, ¿verdad?, como que voy solo caminando en este mundo. Y la historia de ese cuadro, de esa historia anónima, es de que no era la persona la que iba caminando, sino que era Dios que lo llevaba en sus brazos. Y a veces nos sentimos nosotros agobiados por las situaciones, hermano. Nos sentimos agobiados por la oposición que tenemos. Porque tenemos varios enemigos. ¿Cuáles son uno de los enemigos que tenemos? Nosotros mismos, correcto. Y sabe que ese es uno de los peores enemigos que usted puede tener. Porque ese enemigo le puede fallar a usted. Le puede fallar todo el mundo a usted, hermano. Pero si le falla a usted mismo, usted habrá perdido la guerra. No hay peor pérdida de alguien que sepa que no puede controlar a su enemigo. Es ahí cuando entra el dominio propio, que Dios nos da a nosotros ese poder para nosotros controlar el mismo yo. ¿Cuál es otro enemigo que tenemos? Satanás. ¿Pero qué pasa con Satanás? ¿Qué pasó con Satanás? Dios, Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Está vencido. Y recuérdese que si ya está vencido, ¿qué hacemos con alguien que ya está vencido? Anda así como león rugiente, dice la palabra de Dios, buscando a quien devorar. Es triste que muchas iglesias, se habla, una señora un día le invitamos a la iglesia y me dice, no, aquí, ¿verdad? Ya hace muchos años. No, me dice, yo no voy a esa iglesia porque hablan más del diablo que de Dios, me dice. Y era cierto, porque, que el diablo aquí, el diablo está vencido, dice la palabra de Dios, hermano. Entonces, y vea lo que dice acá, mire, dice, él dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si tenemos a Cristo, ¿tenemos qué? Todo. Tenemos todo, hermano. Si Cristo y yo, dijo alguien, este es un eslogan, ¿verdad? Cristo y yo, ¿qué hacemos? Mayoría, somos mayoría. Recuérdese, aunque todo el mundo nos rechazare, ¿qué dice la palabra de Dios? Con todo eso, Jehová, aunque tu madre, mire lo que preciosa es la palabra de Dios, aunque tu madre y tu padre te rechazaren, dice la palabra de Dios. Con todo eso, Jehová te recogerá. O sea, ¿qué es la madre para nosotros? Para la mayoría de nosotros, para todos nosotros. Lo es todo. De hecho, dicen que el amor verdadero es por lo general de la mamá. Entonces, pero aunque esa nos falle, dice la palabra de Dios, con todo eso Jehová nos recogerá. Entonces, vemos aquí, hermanos, que si nosotros tenemos temor, recuérdese que es una emoción. El temor es una emoción que tenemos. Pero si usted se da cuenta, cuando nosotros le tenemos miedo a un problema, ¿qué estamos diciendo de Dios? Correcto, que Dios es más pequeño que el problema, o el problema es más grande que el problema, que Dios. Hay un canto que nos dice que tienes un gran Señor. A veces nos olvidamos que nuestro Señor, hermano,
es el que creó el universo, es el de lo imposible. ¿Le dice Dios que va a hacer todo por usted? No. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Lo que es el esfuerzo, esfuércese. La Biblia dice, mira que te mando que te esfuerces. Usted tiene que hacer su parte, hermano. Lo que pasa es que a veces no queremos hacer la parte nuestra y esperamos que Dios nos resuelva todo. Señor, quiero encontrar trabajo. ¿Y usted? En la casa. Acostado. No le va a llegar por email del trabajo. No, tenemos que esforzarnos, hermano. ¿Y el esforzarnos qué implica? Siempre decimos, hermano, hay cosas básicas que usted puede hacer en este caminar cristiano para continuar esa meta que tenemos. Hay cosas básicas, pero a veces ni las cosas básicas queremos hacer. ¿Cuáles son las cosas básicas? Asistir a la iglesia regularmente, ¿verdad? Leer la palabra de Dios, orar, estar pendiente de las actividades de las iglesias. Hay cosas básicas que podemos hacer. Y si no estamos envueltos en las cosas básicas, o sea, cuando vengan los problemas, ¿qué va a hacer? ¿Dónde va a estar nuestra casa construida cuando vengan los problemas? ¿Dónde va a estar construida? En la arena, hermano. Nada construido en la arena es seguro. De hecho, hoy el mensaje se titula las sequías espirituales y está relacionada a sequía espiritual, lo que causa una sequía en el ser humano, en el cristiano. Pregunta, ¿por qué la percepción humana de las realidades espirituales siempre es tan limitada? ¿Por qué la percepción humana siempre es limitada? Para hacerse lo más fácil, ¿por qué no podemos pensar que Dios va a resolver el problema que nosotros tenemos? ¿Por qué muchas veces sucede eso? ¿Cuáles son las causas que nos llevan a pensar, Señor, este es problema, y nos deprimimos? ¿Qué es la depresión, hermano? ¿Sabe usted que la depresión es la atención o el enfoque que usted y yo ponemos a problemas del pasado? La gente se deprime por eso. Porque le dijeron que era feo, porque le dijeron que ya no servía. Los problemas del pasado nos hacen pensar en eso, porque el cerebro, recuérdese que es una máquina de guardar memorias. Entonces las personas deprimidas, hermanos, han visto ese problema que los está hundiendo. Y todos hemos pasado por ahí, todos hemos pasado un momento en el cual usted ya no soporta una carga emocional, hermano, una carga mental. Y sabe usted que el cansancio de una carga mental es más grande que el cansancio físico. Usted puede trabajar seguido 12 horas, hermano, pero si alguien le dijo algo deprimente a usted, ese acabó con su energía física también. Entonces es muy importante que nuestra percepción acerca del poder de Dios sea real en nuestras vidas. Que usted tenga el concepto de Dios que debe de tener acerca de Dios. Hay situaciones que usted le va a decir, Señor, yo ya no puedo más, en tus manos te dejo mis problemas. ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestros problemas? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, ¿y qué más? Y yo os haré descansar. Venga Cristo, hermano. Venga que Él, hermano, va a resolver sus problemas. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a resolver sus problemas? Cuando usted sea obediente a Él, cuando usted siga su voluntad, cuando usted esté haciendo lo que Dios le ha mandado a hacer. Recuérdese que hijo de Dios no es aquel que dice serlo, o aquel que viene a la iglesia. Hijo de Dios, ¿quién es? Todo aquel que obedece sus mandamientos. Incluso dice la palabra de Dios, en aquel día muchos me dirán, ¿qué le van a decir? En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, pero yo les diré que apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, la percepción, ¿qué percepción usted tiene que tener acerca de Dios? Si usted tiene, imagínense que la palabra de Dios, hermano, nos dice a nosotros cómo debe ser nuestra fe. Si tuvieras fe, ¿qué dice? Como un granito de... ¿Qué es la mostaza? ¿Usted ha visto el grano de mostaza? ¿Alguno ha visto el grano de mostaza? Yo físicamente no lo he visto, pero dicen que es la semilla más pequeña que existe. La semillita más pequeña que existe. Y mire la comparación que Dios hace. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Pero le voy a decir, hay una gran diferencia en no tener fe que tener una fe pequeña. Porque al tener una fe pequeña, ¿qué le indica a usted? Ya hay una semilla. Que hay esperanza.
con esa semillita usted ya encontró esa esperanza de que Dios va a hacer algo, pero tiene que tenerla. Hay una gran diferencia, hermano. La gente han hecho estudios en la cual la gente con cáncer en un lado y han orado por ellas. Y hay otro lado en la gente donde les han dado solamente las medicinas. ¿Quiénes han tenido los resultados? La gente por la cual se le han orado. ¿Qué se ha activado ahí? Un fenómeno de fe. Se llama fe. Ajá, pero si estamos solamente inclinados a creer lo que dice el hombre, a confiar más en las medicinas que en Dios, a creer, hermanos, en el brujo mayor, ¿verdad? A creer en todas estas cosas que nos enseña la cultura, ¿verdad? De hechicería y todo eso, hermano, su vida no va a cambiar, su vida va a ser mediocre. Entonces la percepción que nosotros tenemos que tener de Dios acerca de Él con nuestros problemas es que Él lo hará cuando obedezcamos y nosotros sigamos su voluntad, hermano. Ya para terminar, 2 de Reyes 6, del 18 al 23. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Un voluntario? 2 de Reyes 6, 18 al 23. Amén, hermano Miguel. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaron en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Ok, ¿entendimos el mensaje de la mentalidad de una persona cristiana, hermano? ¿Lo estamos entendiendo? La persona cristiana no se va a vengar. La persona cristiana no va a buscar, porque humanamente, ¿qué era lo que yo les pregunté? ¿Qué es lo que queremos cuando las personas nos han hecho daño? Que paguen. Y vas a pagar, ¿verdad? Y aquí no es que ¿verdad? Con intereses, con creces y todo, me las vas a pagar. Y ese es un vocabulario que mucha gente tiene en su boca, hermano. Me las vas a pagar, y ahí viene la retajila de malas palabras, ¿verdad? Hermano, es por naturaleza algo común, es normal que las personas sin Cristo, escuche, personas sin Cristo tienden a querer vengarse, ¿verdad? Yo he visto venganzas, hermano, de personas, por ejemplo, que van y les han violado a sus hijos, y estos hombres llegan a la cárcel, los acusados, los pedófilos, y el papá ha estado escondido, el papá del niño que murió ha estado escondido. Y hermano, y a saber cómo fue que lo dejaron entrar así con pistola, pero ha sacado una pistola y ha matado a quien ha. ¿Por qué? Porque hermano, el deseo de venganza en el ser humano es, hermano, es como el deseo de satisfacer la sed. O sea, el deseo de satisfacer hambre que usted tiene. El deseo de venganza es muy fuerte, hermano, en el ser humano. Y todos en algún momento quizás hemos tenido ese deseo, ¿verdad? Que alguien pague por el daño que nos hemos hecho. Pero ¿qué fue lo que hizo Eliseo? ¿Qué hace una persona sabia? Este hombre pudo, véase, dice, no es le pidió a Jehová: Señor, vuélvelo ciego. Tenía una comunicación cercana con Dios. Correcto. Para que Dios le escuche de esa manera. Claro. ¿Y cuáles eran los requisitos? ¿Cuáles son, hermanos? Y algún buen punto. ¿Cuáles son los requisitos que Dios espera de nosotros para que tengamos una comunicación libre con Él?
Hermano, no espere algo bueno si usted está actuando mal. ¿Estamos? La palabra de Dios nos dice, según como nosotros sembramos, ¿qué va a pasar? Así vamos a cosechar. ¿Y qué nos habla de Eliseo en la palabra de Dios? Dice que era un hombre que servía a Dios, hermano. Un hombre obediente a las cosas de Dios. Era un hombre que buscaba Recuérdese que era profeta. ¿Qué hace el profeta? ¿Cuál era la misión del profeta? Una vez más, hablar de la justicia de Dios y increpar acerca de la injusticia de los hombres, ¿verdad? Profetas no eran andar adivinando, ¿verdad? Esos profetas de hoy en día ese es un circo. Pero lo que hacían los profetas era, véase, Eliseo pudo haberle dicho al Señor, Señor, acábalos ahorita. Señor, quiero venganza, pero él lo que le dijo es, ya llegar a Samaria, le dice, véase, y el rey de Israel le dijo, quiero matarlos. Vea lo que le dice, ¿los mataré, padre mío? Le estaba preguntando a Eliseo, porque él era el profeta. Y él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Le estaba diciendo, óyeme, pero si van a estar ciegos, ¿no crees que es injusto? Eso sería una tortura, ¿verdad? Entonces, pero luego le dice, pon delante de ellos pan y agua, aparte de no matarlos, que era lo que estaba pidiendo Eliseo. O sea, vamos a ayudarle mejor. Hermano, nuestros enemigos caerán a estrado de los pies del Señor. ¿Cuándo? Cuando nosotros pidamos no venganza, sino que misericordia con ellos. No busquemos la venganza, busquemos misericordia para con esta persona. Y era lo que estaba proveyendo Eliseo. Es una salida. Imagínense si en este mundo que tuviéramos, en vez de que hayan estos conflictos, pero porque vemos tantas injusticias que hay en el mundo, hermano. Véase las injusticias que ocurren. ¿Por qué? Porque un líder se le antoja, ¿verdad? Estar en contra de otro país y viene y habla sandeces, ¿verdad? Vean los problemas que tenemos ahora de los líderes políticos, los presidentes. Ellos quieren guerra. ¿Y usted cree que la mayoría de gente va a querer ir a morir a una guerra? No, porque cuando van a la guerra, los soldados, ¿por qué van? Porque quieren, van voluntarios. No, hermano, ellos van porque es su misión. Ellos tienen que ir a la guerra. Por eso están en el ejército. Entonces, le increpa Eliseo al rey de Israel y le dice, ¿matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Es decir, mira, ya están acabados. Cuando Estados Unidos, hermano, invadió Irak, para los años, el año 90 y algo, los 90s, fíjense que ¿cuál era? Saddam Hussein, ¿verdad? Que era el dictador que tenía Irak. Hermano, alguien que estuviera en contra de él, o que dijera algo, hermano, ese ya era hombre muerto. No terminaba de decirle, hermano, y ya había sentencia en contra de él. No había corte, lo mandaba a fusilar y ya. Y que, ¿verdad? No, que nosotros vamos a destruir a los americanos y a los Estados Unidos, ¿verdad? Y como son los líderes. Hermano, pero cuando Estados Unidos ya los invadió, cuando llegaron las tropas, hermano, esos ejércitos completos, batallones enteros de Irak, con banderitas blancas, no guerra, decían ahí en inglés, ¿verdad? No war, peace, y andaban con una banderita, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubiese podido hacer Estados Unidos con esa gente que pedía paz, la banderita blanca? ¿Qué era lo fácil? En guerra, matarlos. Pero usted sabe que incluso de acuerdo a las directrices de las Naciones Unidas, no se puede matar a alguien que ya está indefenso. Soldados indefensos, es en contra de la ley, hermano. De hecho, estaba viendo yo una situación, una historia ahorita que ha habido la guerra con Israel contra Gaza, y la target, o sea, la meta era acabar con los terroristas, ¿verdad? Pero obviamente se fue gente inocente, se ha ido gente inocente, hermano. Pero algo que llamó la atención, y eso lo publicaron en todos lados, era que los israelitas, cuando entraban en la casa de los enemigos, empezaban a incendiar todo, quebraban todo lo que la gente de la Gaza tenía. Quebraban los vidrios, o sea, las cosas de comer, ¿verdad? Los platos, los andaban y hacían hasta jugando. Y hasta eso era ilegal. O
sea, ya no había gente ahí. ¿Cuál era la intención? De dañar propiedad que no era de ellos. Y estos soldados van a ser juzgados por ello. Imagínense, cosas materiales. Pero para que usted entienda que a los enemigos, hermano, no hay que darle venganza porque Dios es el que se encarga de eso. Y Eliseo nos da un ejemplo a nosotros del gran Hijo de Dios que era él. Porque vean lo que dice, entonces se les preparó una gran comida. Y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su Señor. ¿A cuál era el Señor ahí? Véanse que el Señor está en minúscula. ¿Qué implica eso? ¿Cuál era el Señor ahí? Sí, pero el Señor que está hablando era el profeta Eliseo, ¿verdad? Se volvieron, su Señor quiere decir, Señor está en minúscula, era el rey, porque le decían Señor. Y cuando digamos Señor con mayúscula, ¿quién va a ser? Dios. Dios, ¿verdad? Nos referimos a Dios. Pero dice que se volvieron a su Señor, o sea, al rey de Israel. Por intermediario de quién. ¿Quién intermediaba? Eliseo, el profeta Eliseo. Mi señorío, no los mates. Ellos, y después ellos más bien le sirvieron a Israel. Entonces vemos aquí una forma muy bonita de terminar quizás con una situación adversa que usted puede haber tenido, o problemas de oposición con la otra gente, pero que a pesar de que usted quizás ha anhelado vengarse, hermano, déjele las cosas en las manos de Dios. Cualquier problema, cualquier situación que sea. Y ya para concluir, si podemos pasar por favor, ore y pídale a Dios que le permita ver la oposición a la que se está enfrentando. Nosotros siempre hemos dicho, hermano, aquí en la iglesia, de que si alguien, por ejemplo, tiene o quiere problemas con usted, ¿qué es lo que usted tiene que ver de esa persona como cristiano? ¿Qué es lo que usted tiene que ver con esa persona? ¿Qué es lo que tiene que ver? Sus virtudes, correcto. Sí, correcto. Tiene que ver usted si la persona es madura, hermano. O sea, hay personas que usted tiene que usar discernimiento. ¿Es esta persona cristiana? Porque por los frutos lo va a conocer. Porque si es cristiana la persona y usted lo agarra personal, ¿qué es lo que va a hacer con la vida espiritual de esa persona? Lo va a destruir. Pero si es obviamente, si es una persona ya que ha estado 30, 40 años en la iglesia y anda todavía, ¿verdad? Que le anden limpiando el pamper, entonces ya es una persona que usted puede hablar con ella y decir, mire hermano, fíjese que, porque sí, le va a decir, oh, yo soy cristiano, entonces usted le dice y va con empatía con esa persona. Entonces, entendiendo que lo que quiere usted es edificar a esa persona y no edificarla, y no destruirla. Y nada está fuera del conocimiento de Dios, y que busquemos su visión y comprensión. ¿Qué fue lo que guió a Eliseo a tomarse decisiones de no matar a sus enemigos, de no hacerle daño a sus enemigos? ¿Qué fue lo que lo llevó a eso? Supo discernir. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que cuando, fíjense, lo dijimos ayer, hermano, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estar en paz con todos. No le dice solamente con unos. En cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. Entonces, hermano, a procrear la paz, a crear paz entre nosotros, no guerras. Es bien difícil estar en una situación en la cual hay una tensión. Hermano, no se siente bien la gente en las iglesias, ¿verdad? Hay dime que te diré, ¿verdad? Hay indirectas. No, eso no es paz. Lo que pasa es que hay que vivir, supuestamente, si uno ya sabe de la escritura y haciendo lo contrario, es muy penoso eso. La Biblia dice eso, hermano. Dice de que si usted sabe hacer lo bueno pero no lo hace, le es pecado. Amén. Entonces, y de ahí es donde vienen todas las guerras. Le dice la palabra de Dios literalmente, ¿de dónde vienen todas las guerras? Y viene de vuestras contenciones, dice la Biblia, de vuestros pleitos, celos entre vosotros. Eso no puede existir en las iglesias, pero las hay problemas. Luego, hermano, número 2, reconocer, estudiar lo que la palabra de Dios dice acerca de la protección divina, ¿verdad? Reconocer la presencia de Dios constantemente junto a usted. Hermano, si usted no reconoce la protección divina que Dios le da a usted, imagínese de cuántos problemas Dios le habrá a usted salvado sin que usted se dé cuenta. ¿Cuántas personas no hemos visto que salen? Hermano, la otra vez
creo que se lo mostré a mis hijos, un video donde había esta señora que obviamente tenía problemas, a saber qué tipo, porque quería quitarle las llaves al carro de alguien que estaba parqueado. Viene y alguien llama a la policía y esta señora agarró el carro de la policía porque estaba abierto y se lo llevó. Y venían una familia, hermano, en un carro, y esta señora chocó el carro de la policía con ese carro, murieron las otras personas. Aunque usted ande haciendo las cosas bien, recuérdese, siempre van a haber situaciones en las cuales personas que andan en su mundo, ¿verdad? O en su dismundo, van a causarle problemas a usted. ¿Qué hace usted? Confía en Dios. Ore, hermano, al salir. Mire, hemos escuchado, yo no sabía, pero Sabrina me empezó a decir eso. Hermano, se han perdido tantos niños en esta zona últimamente. En 2 o 3 días. Se han perdido. Hermano, y usted haciendo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Ore por sus hijos. Bendígales. ¿Sabe lo que hacían los israelitas, hermanos, para que el mal no llegara a sus casas? ¿Sabe qué hacían? Dice la Biblia que en los tindales de las puertas ponían unas marcas. Los israelitas, hermanos, para tener la protección de Dios, dice que literalmente se ponían los versículos en la Biblia para protección. No me vaya a venir aquí con un versículo, ¿verdad? En la mente, en la frente. Pero, hermano, lo que implica eso es que usted siempre tiene que tener a Dios en mente para cualquier decisión que usted tome. ¿Por qué? Porque de eso depende, hermano, la paz que usted va a tener, ¿verdad? En su corazón. Y también de eso va a tener la estabilidad emocional con la cual usted va a estar con ese control, ¿verdad? Que Dios quiere que usted en su vida. Pongámosle de pie, por favor, vamos a orar y vamos a tomarnos unos minutos de receso para iniciar nuestro servicio normal. Señor, gracias por su palabra, gracias por hablar a nuestras vidas. Le pedimos, Señor, que esta palabra pueda haber sido de mucha edificación para los oyentes, Señor. Gracias por el privilegio de poderla expresar, Señor, y poder hablar de sus verdades bíblicas. Gracias por hablar a nuestros corazones, Señor. Quédese con nosotros, Señor, y que el servicio pueda ser también de edificación, exhortación, Señor, para cada uno de nosotros. Se lo suplicamos en nombre de Jesús. Amén. Hermano, tenemos cafecitos, por favor.